Bien, listo. Continuamos entonces con la clase. Voy a compartir pantalla. Pantalla. Compartir. Ya. Listo. Bien, entonces ya tenemos una noción de cómo podemos interpretar la primera parte que nos arroja Stata, ¿no? Que son estos indicadores del ajuste, el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, ¿no? Bueno, y por cierto, aquí estaban unas verificaciones, ¿no? Que estaban, verán, estas verificaciones son más para acostumbrarnos a trabajar en Stata, o sea, para ganar confianza con el código, ¿no? Entonces, por ejemplo, miren, aquí les pongo una línea de comandos con la cual podemos verificar, por ejemplo, el cumplimiento de esta suma, TSS igual a MSS más RSS. No se olviden que en nuestras láminas todo lo que ustedes vean en un recuadro en gris es comando en stat. Entonces, ¿qué estamos haciendo aquí? Miren, aquí le pido que haga una regresión y X, ya sabemos lo que eso hace. Y luego miren lo que hago un display y ahora ya saben qué hace el display. O sea, el display me permite usar Stata como una calculadora. Bueno, en realidad permite sacar cualquier resultado en pantalla. Entonces, miren que hago display y miren después que aquí pongo una E, paréntesis, MSS, cierro paréntesis, más otra E, abro paréntesis, RSS, cierro paréntesis. ¿Qué es lo que está haciendo ahí Stata? Entonces, eso también por si acaso está en los comandos de aquí, ¿no? Aquí está. Sí, entonces aquí pueden ver que está la regresión y después está el display. Entonces, seleccionemos las dos líneas de comandos y damos control D. Entonces, si hacemos eso, miren como primero, ya sabemos, ¿no? Reg y X me da la regresión. Y luego aquí ven que este display de la suma me sale 152109, que es el mismo 152109 que está en este bloque. ¿Sí? Entonces, exacto, a eso voy, justo. Este comando E, que está aquí, es un comando que permite extraer un resultado que Stata tiene guardada en la memoria inmediatamente después de que hace regresión. Entonces, Stata hace la regresión, pero no solo se queda con esto es lo que te muestra en la pantalla, pero en la memoria de Stata quedan guardados algunos resultados. ¿Sí? Entonces, la E es una forma de acceder a los escalares que Stata guarda. ¿Sí? O sea, la E viene de escalar, si no me equivoco. Entonces, vamos a ver. Aquí viene una cuestión súper práctica, ¿no? ¿Qué es lo que Stata guarda cuando corremos una regresión? Entonces, siempre es bueno que se acostumbren a poner en la consola help, ¿ya? Entonces, si ustedes ponen help, es claro, es ayuda, ¿no? Y si ponen help reg, es que le piden ayuda a Stata con la regresión. Entonces, cuando ustedes hacen help y le dan a un comando, lo que les va a salir es toda esta cantidad de instrucciones sobre la regresión, para qué sirve, la sintaxis, todo eso. Entonces, ustedes en la parte de abajo van a poder ver esta sección que dice resultados guardados. Esto es lo que guarda Stata en la memoria una vez que han hecho la regresión. Entonces, si ven que aquí dice escalares. Entonces, aquí dice, ok, n, ¿qué era n? El tamaño de la muestra. MSS, la suma de cuadrados del modelo. Justo los indicadores que estamos aprendiendo ahorita, ¿no? Y otros más que vamos a aprender. Miren, aquí está la RSS, la suma de cuadrados residual. Entonces, en definitiva, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Una vez que corremos la regresión, ¿sí? Podemos utilizar estos comandos para acceder a estos resultados que quedan guardados. Miren que aquí incluso tiene R cuadrado, o sea, R2, ¿sí? ¿Para qué me puede servir eso? Bueno, ya depende del contexto, ¿no? O sea, tal vez necesitan hacer alguna operación con el indicador, etcétera, pero vale la pena que conozcan, ¿no? Entonces, volvamos a hacer un poquito más manual, ¿no? Reg, y X, corre la regresión, y después eso sí, recuerden siempre poner el display, ¿no? Display, el escalar del R cuadrado. Entonces, ¿qué me permite sacar? Entonces, aquí estoy sacando el 0.512, que es este que está aquí. ¿Sí? Entonces, ya tienen ahora un comando adicional o una idea adicional, ¿no? Siempre que ustedes corren, no solo reg, no solo la regresión, siempre que ustedes corran algún comando en Stata que implique algún cálculo, es muy probable que Stata guarde algo en memoria. Ahora, puede pasar que luego ustedes hagan otra cosa, digamos que hacemos una reg, perdón, una reg XY, o sea, le hacemos al revés y ya sabemos que estaría mal.
Si ustedes hacen eso, ¿qué es lo que va a hacer Stata? Stata va a borrar lo que tenía guardado de la regresión anterior y en la memoria se queda la última regresión. ¿Sí? Entonces miren cómo aquí cambió la TCS, ¿no? Ahora es 14.99, antes era, ¿cuánto era? 15 creo, ¿no? Sí, 15. Entonces antes era 15, ahora me sale 14.99. Entonces si yo hago display TSS, es algo mal, no salió. A ver, ¿cómo? Ah, no, es que no, la TCS no tiene. Display RCS. Ya, entonces la RCS sale del último modelo. ¿Sí? O sea, en definitiva, cuando ustedes corran una regresión en Stata, se va a quedar guardada en la memoria de Stata estos resultados, pero siempre de la última regresión. Todo lo que hayan hecho antes se borra. ¿Sí? Entonces eso siempre hay que estar un poco cautelosos, ¿no? En fin, entonces de esa manera podemos verificar esa suma, ¿no? Y de hecho podemos sacar incluso el R cuadrado, ¿no? Entonces hagamos eso, ¿no? Vamos de nuevo. Reg de X, saco la regresión. Display escalar R2, me da el R cuadrado. Pero también podríamos sacar el R cuadrado de otra forma. ¿Se acuerdan qué fórmulas teníamos para el R cuadrado? R cuadrado era MSS, TSS. ¿Sí? O sea, cuánto el modelo logra replicar versus la variación total. Pero si la... ¿A qué es igual a TCS? Ya estamos asumiendo que siempre usamos constante, ¿no? ¿A qué es igual TCS? MSS más RSS, que son los residuos. O sea, yo podría decir también que R cuadrado es MSS sobre MSS más RSS. Entonces veamos si sale aquí haciéndolo en Stata. Entonces sería display MSS dividido para MSS más RSS y me salió 0.052, lo mismo. ¿Sí? Entonces, en definitiva, esto es trivial, o sea, sumas, restas, divisiones. Lo importante, hay códigos en Stata con los cuales ustedes pueden acceder a los resultados guardados de la última regresión. ¿Ya? Es lo que me importa. Esto solamente por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, para que estén pendientes, y repito una vez más, cuando ustedes hacen el help, reg o help y cualquier comando, les va a salir en Stata esta sección con la ayuda y al final aparece esta sección de resultados guardados. Entonces esto les permite saber qué nomás está guardando Stata al momento que corre una regresión. ¿Sí? Entonces ahí tienen todo eso como información, ¿no? En fin. Ahora, en el caso del vínculo entre R cuadrado y lo corro, déjenme ver que está aquí. Ah, bueno, esto es para verificar lo de la correlación. Pero se acuerdan que hicimos la verificación, ¿no? O sea, ya vimos que R cuadrado, recuerden que es lo mismo que la correlación de XY elevado al cuadrado, ¿ya? Entonces, a ver, aquí estamos haciendo una correlate. Ya saben que correlate me da una matriz de correlaciones, pero hagámosla nomás, ¿no? Vamos a la consola. Bueno, aquí también está. Correlate. Selecciono línea, doy control D. Miren qué hace el correlate, ¿no? El correlate me construye esta matriz. Esta es una matriz de correlaciones, ¿no? Una matriz que en la diagonal tiene 1, porque la correlación de una variable consigo misma siempre es 1. Y fuera de la diagonal está la correlación por pareja. ¿Se acuerdan que aquí sacamos esta correlación? Esto ya hicimos, ¿no? Esta correlación XY es igual a menos 0,226,4. ¿Ya? Es la correlación entre X y Y, o sea, qué tal se ajustan ambas variables a una línea. Ahora, para ir practicando, ¿no? O sea, repito, no me importan mucho los cálculos, sino la práctica de los comandos. Si son más variables. Buena pregunta. A ver. Vamos a hacer un browse un ratito para ver qué otras variables hay. A ver qué otras variables. Ah, es que solo quedó X y Y. Ya digamos que hacemos el Y. Ya es solo para ejemplo, ya. Es solo para ejemplo. Entonces, es bien fácil. Simplemente hacemos core o correlate. Sí, no se olviden también que en Stata hay como poner siglas, ¿no? No todo el comando, sino solo una parte, ¿no? Entonces, core, X, Y, que es, ya no quiero escribir. X, Y. Ya sé que la Y es un indicador, pero solo para ejemplo. Entonces ahí me va a salir una matriz de 3 por 3.
Entonces miren cómo está. Esta es otra matriz de correlaciones, ¿no? Pero es de 3 por 3, en donde la ventaja es que cada celda me dice la correlación por pareja, ¿no? Entonces aquí tengo la correlación XY. Aquí en cambio, ¿qué correlación tengo? Sería la correlación Y con Y. Y acá abajo, en cambio, estaría la correlación Y con X. Entonces, si tengo varias variables, pongo aquí las varias variables y me va a salir una matriz donde cada celda me dice cómo es la correlación variable a variable. Ya no. O sea, nuestro enfoque es para dos variables. Sí, es para dos variables. Ya cuando pasamos de dos variables, es que si ya tengo varios indicadores, el R cuadrado es solo un número. En cambio, aquí fíjense que tengo varios, ¿no? Entonces, ese enfoque de que el R cuadrado es la correlación al cuadrado es solo cuando tengo X y Y. A ver, entonces, bueno, aquí estaba explicando un poco la matriz de correlaciones, pero bueno, no es gran cosa esto. ¿Sí? Más bien esto, miren. Cuando ustedes hacen la matriz de correlaciones, también se puede extraer resultados. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un momento. Esto es más para practicar stata, ¿no? Más que por la misma necesidad de calcular. Entonces, hagamos un help de core o correlate. Pues aquí está la ayuda de Stata sobre cómo funciona Correlate. Entonces aquí están las instrucciones, etcétera. Y al final, igual, nos aparece esta sección de resultados guardados, ¿no? Entonces aquí ustedes pueden ver que Stata guarda unos escalares, pero en el caso de Correlate los guarda con la letra R. Ya depende de cada comando, ¿no? Algunos lo guardan con la R, otros con la E. Entonces miren que tiene guardado, por ejemplo, aquí. Aquí sí ven que dice RO, ¿sí? RO es las correlaciones de las primeras y segundas variables. ¿Sí? Entonces, quiero acceder a este RO. Ese RO es el numerito que está acá, este menos 0.2264. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una vez que ya corrí la regresión, vamos a correr la correlación YX. Tengo la matriz de correlaciones. Luego puedo hacer un display, R, RO, y con eso accedo al número. Entonces miren cómo ahora yo logro acceder al número menos 0.2263. Bueno, está redondeado, ¿no? En la matriz. Entonces, ¿cuál es la idea? Que no solo de una regresión yo puedo extraer resultados guardados en memoria. Yo también puedo extraer resultados de correlaciones y de un montón de otros indicadores, de procedimientos que tiene Stata, ¿no? Entonces, ¿cómo verifico que esta elevada al cuadrado es el coeficiente de determinación? Sería display, R, rho, 94 al cuadrado. Entonces ahí me sale el 0.512, que si ustedes recuerdan es justamente el R cuadrado, ¿no? Reg. De hecho, a ver, pongámonos un poquito. Repito, esto ya es por practicar stata, no es porque me importe el análisis, ¿no? Sino por practicar stata. Si hago key reg yx, ¿qué está pasando ahí? ¿Se acuerdan tal vez que hacía el key o quiet? Ya creo que vimos este comando. Es el quietly, digamos. Quietly era. Quiet. Exacto. Quietly. Quietly. Vean, a veces me acuerdo, me quedo con las siglas que ni hasta me olvido de los comandos completos. Quietly, recuerden que es un comando para que ustedes hagan un procedimiento en Stata, pero no aparece en la pantalla de resultados, se queda guardada en la memoria. Entonces, por ejemplo, ahorita, ¿qué hizo Stata? La regresión de Y con X, pero no nos sacó nada en la pantalla. Entonces, si ahora yo hago display R2, sale el R cuadrado. Entonces miren como aquí yo logré acceder al R cuadrado sin necesidad de que Stata me muestre todita la tabla, ¿sí? Sino que simplemente me dé el valor que quiero. Entonces esto ya es una cuestión de práctica, ¿no? Entonces lo que les recomiendo es practiquen, digan a ver cómo saco el tamaño de la muestra. ¿Cómo sacaríamos el tamaño de la muestra? Sería display, N creo que era, ¿no? Ahí está, 420. Pues practiquen, o sea, la idea es que más bien ganen confianza y empiecen a ver cómo se sacan resultados, etcétera, porque esto ayuda, o sea, verán, cuando ustedes aprenden a programar, o bueno, están en un software de programación, experimentar es lo mejor que pueden hacer porque eso les ayuda a aprender más cosas. Entonces uno se plantea, bueno, ¿y cómo saco este valor? Esto no nos dio en clase John. Voy a buscar en internet. Entonces le buscas a la inteligencia artificial, le preguntas, te da una idea y así, ¿no? Entonces, traten de explorar, ¿sí? Traten de explorar porque como les dije, por ejemplo, yo nunca aprendí, hasta ahora no he tomado un curso formal de R, de Stata, de nada, o sea, todo es autodidacta. Y no me ha ido tan mal, ¿no? Ah, Si necesitamos hacer unas 10 revisiones y le vamos guardando ahí, ¿hay cómo llamar, por ejemplo, a la revisión 1?
Sí, sé cómo guardar. Eso lo vamos a ver más adelante. Sí, pero sé cómo guardar. Porque claro, ¿cuál es el problema? El problema es que cada vez que yo hago una regresión, solo queda guardado el último resultado. Entonces yo necesito, si por ejemplo corro 10 regresiones, que cada regresión guardarla en un espacio de la memoria de Stata. Entonces toca asignarle un espacio. ¿Sí? Entonces eso se puede hacer. Más adelante vamos a ver si hacemos un ejemplo de eso. De hecho, verán, hay toda una línea de cursos de programación en Stata. O sea, lo que estamos haciendo ahorita no es programación, es simplemente enter y un poquito, ¿no? Pero hay programación, ¿sí? O sea, ahí es más profundo. Ahí se pone incluso más maldito el Stata, porque hasta ahora es medio tranquilo el Stata, pero cuando uno quiere programar, ahí sí. Pero bueno, esa es otra historia. A ver, sigamos. Entonces ya hemos verificado que R cuadrado es igual a correlación al cuadrado. Repito una vez más por practicar Stata, ¿ya? En fin, ahora fíjense que nosotros, ¿qué hemos logrado? Hagamos otra vez la regresión. La regresión es y x, pero ahora sí sin el quietly. Pero hasta el momento ya sabemos interpretar esta parte, esta de aquí, y también sabemos interpretar R cuadrado. También ya sabemos que hay un R cuadrado ajustado que ajusta por el tema del tamaño de la muestra y número de variables que estimamos. Y obviamente también ya podemos interpretar número de observaciones. Vamos a continuar. Ahora vamos a concentrarnos en esta parte de aquí. Si ven que aquí está un DF, ¿sí? Entonces nos vamos a concentrar ahora en DF. ¿Qué significará el DF? Degrees of freedom. Sí, los grados de libertad o degrees of freedom, ¿no? Entonces, para interpretar estos indicadores, ¿se acuerdan que les dije que la interpretación no es tan fácil? ¿No? Es intuitivo, sí, pero para mejorar la interpretación, ¿sí? Es necesario que aclaremos un poco la noción de grados de libertad, o DF por sus siglas en inglés, ¿no? Los degrees of freedom. Y se acuerdan que de grados de libertad ya hablamos un poco cuando estábamos haciendo las clases de teoría de probabilidades, ¿no? Entonces, volvemos a retomar esa idea, ¿no? A menos un poco. Cuando hablamos de grados de libertad, verán, el concepto es un poco abstracto, pero sin complicarnos mucho, podríamos decir que los grados de libertad son esas piezas independientes de información necesarias para calcular una estimación, ¿ya? O sea, cuántos pedacitos de información yo necesito para calcular y estimar algo, ¿ya? O también podríamos ver como el número de valores dentro de un conjunto de datos que son libres de variar. O sea, si yo, por ejemplo, quiero calcular un indicador, hay un determinado número de valores que pueden variar y darme el mismo indicador. Por ejemplo, ya, algo fácil. Digamos que yo quiero sacar el promedio de 3 números. Ya, digamos que el promedio, a ver, quiero un promedio fácil, ya. Entonces, ¿cuál es el promedio entre 11, 10 y 9? Si hago esto, ¿cuánto es el promedio? 11 más 10 más 9 sobre 3, va a salirme 10. Ahora, fíjense, si yo ahora digo, ¿qué tal si en vez de 11 pongo 12 y en vez de 9 pongo 8? ¿Cómo logro que otra vez me salga promedio 10? Entonces, miren, si yo muevo dos valores, por ejemplo, el 12 y el 8, si ven que los he movido, ¿no? ¿Qué pasa con el tercer valor? Queda fijo. Si ven, el 10 no hay cómo mover. ¿Cuántos grados de libertad hay aquí? A ver, bien intuitivo esto, ¿no? De libertad. Dos. Se pueden mover dos. Exacto, se pueden mover dos. Entonces, la idea de los grados de libertad es cuántas cosas están libres de variar para obtener un mismo resultado. Entonces, si yo en un promedio varío 2, el tercero ya no se puede mover. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de los grados de libertad, pero llevada a los indicadores TSS, MSS y RSS. Entonces, ya más o menos ven la idea. ¿Cuál es la idea? La idea es que hay un determinado número de valores que pueden cambiar, pero no son todos. Porque obviamente, ¿qué pasa si le muevo al 10? Ya no tengo promedio 10. ¿Sí? Entonces, esa es la idea de los grados de libertad. A veces es más fácil explicar con un ejemplo que con las intuiciones, ¿no? Entonces, en un promedio de 3, ¿cuántos grados de libertad hay? Entonces, si tengo un promedio de 3 números, tengo 2 grados de libertad. 2 degrees of freedom. Ahora, ¿qué tal si hago un promedio de 10? Bueno, de 4 ya. 12 más 8 más 13 más 7 sobre 4. ¿Cuánto es el promedio de esto? 10, ¿no? De nuevo, 10. ¿Cuántos valores podré mover libremente
para que me siga saliendo 10. ¿Están de acuerdo que ahora puedo mover 3? O sea, yo puedo mover 3 valores, pero si muevo 3 valores, ¿qué le va a tocar al cuarto valor? El cuarto valor ya quedará fijo. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tengo ahora? 3. Para un cálculo de 4 o una muestra de 4. Entonces, si yo tengo una muestra de n, para sacar un promedio, ¿cuántos grados de libertad tengo? N menos 1. ¿Sí? Entonces, tengo n menos 1 porque yo puedo mover solo hasta n menos 1 valores y el último ya queda fijo. Entonces, esa es la idea de los grados de libertad, que es ese df que aparece en Stata, ¿no? Esa columnita de df. ¿Sí? Bueno, ya que está el ejemplo que les estaba diciendo, ¿no? Entonces, bueno, ya. Pasemos. En el caso de los datos, sería porque utilizamos para sacar el promedio, entonces sería aplicado directamente. Claro, es que de hecho el promedio es una suma, ¿no? O sea, si le vemos así, en realidad, por ejemplo, ¿qué es la TCS? Empecemos por la TCS. La TCS en definitiva es una suma, ¿no? Sumatorio, es una suma. Es un sumatorio de y menos y barra al cuadrado. Entonces pensemos en una suma cualquiera. ¿Cuál es esta? A ver, digamos 18 más 2 más 10. ¿Cuánto es esta suma? Ya no promedio, suma. 30, ¿verdad? ¿Qué puedo mover para que me siga saliendo 30? Podría mover 2 valores, pero si muevo 2 valores, ¿qué pasa con el tercero? Tiene que acoplarse a la suma. Entonces, es lo mismo. En una suma, como el TCS, tengo n en la muestra menos 1 grados de libertad. ¿Sí? Porque el último valor va a quedarme fijo. Es igualito que el promedio. ¿Por qué es eso? O sea, ¿por qué no pueden mover los 3 valores? Sí, se podría. En orden. Entonces, por ejemplo, si muevo el primer valor en vez de 2 y 8, ¿qué podemos poner? 20, digamos. Luego, o sea, secuencialmente me refiero, ¿no? Entonces, si secuencialmente muevo esto y le hago 20, al otro le hago, qué sé yo, 10, igual a 30. ¿Qué tiene que pasar con el último valor? Tiene que obligatoriamente acoplarse. Entonces, es un tema secuencial, más bien. Por eso es que los grados de libertad hablan de información, ¿no? O sea, es como que cada información que llega... Pero, o sea, mi pregunta es, ahí no es que se quedó, digamos, estático ese valor, igual cambió. Claro. Entonces los 3 varían. Claro, los 3 varían, pero 2 son libres en la variación. Ya. El tercero varía. Exacto, se acopla. O sea, los grados de libertad se refiere a libertad de variar. Ya. En cambio, el otro, claro que varía, pero varía para acoplarse. Entonces ya no es libre. Sí, esa es la idea de los grados de libertad. Claro. Y eso aplica, por ejemplo, en los datos que tenemos para la regresión. ¿Sería que estos datos varían? Más bien así, ¿cuántos valores necesitamos para sacar la TCS? Por ejemplo, nuestro tamaño de muestra, ¿cuánto es? 420. Entonces, ¿cuántos datos necesito para sacar la TCS? 420. Pero ¿cuántos pueden variar libremente? N-1, o sea, 419. Sí, esa es la idea. Es la misma, es lo mismo. Entonces, pueden moverse 419 y el último tiene que acoplarse a los anteriores. De hecho, si vamos al Stata, miren que aquí justamente está 419. Entonces, ¿por qué es 419? Porque se pueden dar 420 datos, se mueven libremente 419, pero el último tiene que acoplarse, ¿sí? Y por eso es que no tenemos, y eso son definitivamente los grados de libertad, ¿no? O sea, siempre va a ser n-1. O sea, Ajá, no siempre. La muestra. Sí, de la TCS, ¿no? Entonces, en el caso del total, siempre va a ser n-1, tamaño de la muestra menos 1. Con el sentido que sería, por ejemplo, n-1. Ya vamos a eso. Ya vamos a eso. Ya, entonces vamos paso a paso porque si no, hasta yo me enredo. Entonces, en el promedio de la regresión lineal, creo que ya quedó claro esto, ¿no? Si es que hablamos de la TCS posee n-1 grados de libertad. Por esta lógica, ¿no? O sea, es una suma, puedo mover n-1 y el último ya es, o se acopla a lo que pasa antes. Ahora, ¿qué pasa con los otros casos? Veamos, justo lo que preguntaban, ¿no?
Ahora, la variación que el modelo replica, recuerden que era la MSS, ¿no? O sea, la suma de cuadrados del modelo, lo que el modelo logra replicar, ¿ya? Aquí, en cambio, ya no tenemos n-1 grados de libertad, sino que tenemos k grados de libertad, ¿ya? ¿Por qué? Vamos a ver por qué, ¿no? Pensemos en esto. Si yo tengo un modelo Y0, aquí Y0, perdón, Y igual beta 0 más beta 1 XY, ¿ya? Este ya es más intuitivo, ¿no? Ya no es fácil, porque este ya no es un promedio, ¿ya? Pero vamos a la intuición. MSS hemos dicho que es aquella variación que el propio modelo es capaz de replicar. O sea, cómo el modelo replica la variación. La MSS, por tanto, están de acuerdo que depende de beta 0 y beta 1, porque son las que definen la línea, y con eso definimos la capacidad del modelo de replicar datos. ¿Cuántos coeficientes beta puedo mover libremente? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, se acuerdan que beta 1 y beta 2, beta 1 y beta 0 tienen sus fórmulas, ¿verdad? Y se acordarán que, por ejemplo, la fórmula de beta 1 era básicamente la covarianza XY sobre la varianza de Y. Sí creo que era, ¿no? Esa creo que era. Ya, es una fórmula, digamos. Ahora, ¿cómo era la fórmula del beta 0? Y promedio menos beta 1 X promedio. ¿Sí? Si ustedes ven en las láminas anteriores, estas creo que eran las fórmulas. Esta de aquí sí era, ¿no? Eso no me acuerdo bien, pero creo que sí era. Sí, varianza. No, de X creo que es. Por eso no me... A ver, un segundo nada más, ¿ya? Es que no me gusta hacer mal. A ver, denme un segundito. Quiero acordarme las fórmulas de MCO. Sí, que soy malo para la memoria. ¿Cuáles eran las fórmulas de MCO? Pero bueno, si hasta un doctor en economía no se acuerda, es porque obvio no es necesario aprenderse, ¿no? Sí, X es. Ya, disculpe. Ya. A ver, ¿en qué estaba yo? Acá. Acá estamos. Ya. Disculpe, un segundo. Ya. No, después estábamos. Ya, eso. Ok, ya, entonces ahora sí. Disculpen ese lapso, solo era que no me acordaba la parte de abajo. Entonces, verán, para calcular la MSS, ¿sí? Recuerden que la MSS es igual a la suma de la estimación menos el promedio elevado al cuadrado. Asumimos que el modelo tiene constante, entonces ya simplemente es el promedio. ¿Qué puedo mover yo? Entonces, imagínense que si beta 1 se mueve libremente, ¿qué pasa con beta 0? Asumiendo que los datos son constantes. Si beta 1 se mueve libremente, ¿qué le toca hacer a beta 0? Adaptarse. ¿Sí lo ven, no? O sea, si beta 1 se mueve libremente, el beta 0 tiene que adaptarse al movimiento de beta 1 por las fórmulas de MCO. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene la MSS? Repito, ya esto es más intuitivo, ¿no? Pero ¿cuántas cosas se pueden mover libremente en el MSS en este ejemplo? Solo se puede mover libremente beta 1. Porque se mueve libremente beta 1, pero en cambio beta 0 tiene que ajustarse por una de las fórmulas MCO. Entonces, ¿cuántos grados de libertad tiene MSS en este ejemplo? 1 grado de libertad, que es este beta 1 que se puede mover libremente, pero que obliga a que beta 0 se ajuste. Ahora, si en vez de beta 1 tuviéramos beta 1 y beta 2, hagan de cuenta que beta 2 va a tener también su fórmula. Si es beta 2, aquí les va a quedar menos beta 2, qué sé yo, z, digamos, promedio. ¿Cuántos valores se pueden mover libremente? Beta 1 y beta 2. Pero si beta 1 y beta 2 se mueven libremente, ¿cuál tiene que acoplarse a la situación? Beta 0 de nuevo. Entonces, si tengo dos regresores, ¿cuántos grados de libertad hay? Perdón, dos variables. Si en vez de tener x tengo x y z, ¿cuántos grados de libertad tengo? 2. Porque se pueden mover libremente beta 1 y beta 2, pero si beta 1 y beta 2 se mueven, beta 0 tiene que acoplarse. O sea, en pocas palabras, no importa cuántos variables pongan, el beta 0 es ese factor que se acopla para nivelar la recta.
Entonces, por eso es que nos dicen, ok, el MSS tiene K grados de libertad. ¿Se acuerdan que K es el número de variables, no? ¿Sí? Entonces, por eso es que decimos que el MSS tiene K grados de libertad. Qué bueno, si es que solo hay una variable, es K igual 1. ¿Sí? No sé si esto se está logrando captar. Si es que tienen preguntas, por favor me dicen, ¿no? Esto ya es bastante abstracto. Explicar los grados de libertad ya es un poquito abstracto, pero aquí sí quiero que apelen a la intuición. O sea, ¿qué es lo que no se puede, o qué es lo que se acopla? ¿Ya? ¿Qué es lo que se acopla? Pero bueno, no es tampoco tan importante saber esto a detalle, ¿no? Sino que estamos en una maestría, entonces de vez en cuando sí está bueno abstraernos un poco, ¿no? Aunque con sus otros cursos creo que ya abstraen bastante ya. A ver, sigamos. Entonces, ya tenemos los grados de libertad de TSS. O sea, TSS hemos dicho que tiene n-1 grados de libertad. Es una suma. La MSS hemos dicho que tiene K grados de libertad. ¿Por qué tiene K grados de libertad? Porque esto tiene que ver más bien con... Salud. Esto tiene que ver más bien con los movimientos de los betas, ¿no? Los betas se pueden mover, pero se obliga a que la constante se ajuste. La pregunta ahora es, ¿cuántos grados de libertad tiene RCS? Para eso ya no vamos a abstraer mucho, sino que usemos la ventaja de que el modelo tiene constante. Si el modelo MCO incluye una constante, ¿qué es lo que sabemos de la TSS? Que TSS es igual a MSS más RCS. ¿Sí? La descomposición. Entonces, si hacemos el despeje de RCS, ¿qué nos queda? RCS igual TSS menos MSS. ¿Cuántos grados de libertad tenía TSS? N-1. ¿Cuántos grados de libertad tiene MSS? K. ¿Cuántos grados de libertad tendrá RCS? N-1 menos K o N menos K menos 1. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces aquí sí no nos vamos a complicar la vida, porque podríamos hacer la otra interpretación de qué es lo que se mueve o no se mueve, pero aquí sí ya medio infumable esa interpretación. ¿Pero para qué? O sea, simple y llanamente RCS es el cálculo de estos términos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en esta data nos va a dar una columna con esos valores, ¿no? Por eso es que fíjense, en el RCS deberíamos tener n menos k menos 1 grados de libertad, que bueno, k es igual a 1 porque estamos recién con una variable. ¿Ya? Entonces, verifiquemos. Entonces, aquí vemos, grados de libertad. TSS, 419, cuadra con lo que hemos dicho. MSS, o sea, el modelo, ¿tiene cuántos grados de libertad? 1. ¿Por qué? Porque solo es una variable. Si solo es una variable, solo hay un grado de libertad. Y lo que sobra es la resta. 419 menos 1, 418. Es todo cuadra. Más intuitivamente, verán. Me interesa más, de hecho, la intuición que les voy a decir ahorita. 419 es como esa libertad que tú tienes para ponerle variables al modelo. Es como una libertad de ponerle variables. Cada vez que le pones una variable al modelo, te comes esa libertad. ¿Sí? Es como que le vas quitando libertad al modelo. Entonces, mientras más variables le pones, en vez de uno, imaginen que le meten 100 variables, te estás comiendo un cuarto de la libertad que tiene el modelo. ¿Sí? Y si quieren, intuitivo y fácilmente, o sea, en vez de todo lo que hemos hecho haciéndole más fácil, eso es malo. ¿Sí? O sea, comerte las libertades, los grados de libertad del modelo es malo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo bueno? Que tenga la mayor cantidad de libertad posible para hacer una buena estimación, si quieren hacerlo más intuitivamente. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a querer? Siempre vamos a querer que esto sea bajo y que el TCS sea alto, en grados de libertad. O sea, una muestra grande y pocas variables. Que esta intuitivamente tiene sentido, ¿no? O sea, queremos muestras grandes y pocas variables para tener grados de libertad suficientes, para que no nos dé problemas de estimación. Ok, entonces ya podemos interpretar esta otra columna, ¿no? Ya tenemos un pasito más. Y ahora podemos hacer lo siguiente. Imaginemos que tomamos cada uno de estos indicadores, el TSS, el MSS y el RCS, y los dividimos para sus grados de libertad. Es como que sacáramos algo parecido a un promedio, pero bueno, es exactamente un promedio, ¿no? Los dividimos para los grados de libertad y a estos indicadores se les suele llamar casi como una media, ¿no? Este sería, por ejemplo, la media de la desviación de Y.
Si ven que esto ya es casi la varianza. Aquí estaba la suma de las desviaciones al cuadrado y aquí está el n-1. Prácticamente es la varianza. Pero el siguiente indicador es, toma lo que el modelo explica y divide para sus grados de libertad. Y toma en cambio lo que te queda como residuos y también divídele para sus grados de libertad. Eso es lo que está en la siguiente columna de Stata. ¿Sí? Entonces, en la siguiente columnita de Stata, o sea, en la que está aquí, es simplemente los promedios. Es como que promedia estos valores para los grados de libertad. ¿Sí? De hecho, a ver, comprobemos así muy rápido. A ver, hagamos un display de la RSS. Display RSS dividido para 418, ¿no? Recuerden que la RSS está de aquí, ¿no? Voy a dividir para sus grados de libertad, que son 418. Y me sale 345, que es el que está aquí. ¿Sí? Entonces, en pocas palabras, la tercera columna no es más que coges la primera columna y la divides para la segunda columna. ¿Sí? Entonces, y de hecho, en este caso de acá, este indicador de aquí, ¿qué es? Este 363. Esa es la TSS menos, perdón, dividida. Sí, esta es la TSS, ¿no? Dividida para 419, que es n-1. O sea, este 363, ese ya es la varianza de y. ¿Sí? Entonces, si uno le quiere ver desde el otro lado, podría decir, lo que estamos haciendo aquí es, en pocas palabras, promediando estas desviaciones al cuadrado. Y por eso me sale la varianza. ¿Sí? O más o menos. ¿No? Entonces, con eso creo que ya tenemos una idea al menos de qué está en esa tabla, ¿no? Entonces, esa tabla lo que me está diciendo es cómo se está distribuyendo la variación entre residuo, modelo y la total. ¿Sí? Y le promediamos por grados de libertad. Ya, ahora, todo lo que hemos dicho, a la final son pasos auxiliares para el verdadero indicador que nos interesa. Verán, ya en la práctica, es muy raro que alguien quiera interpretar este bloque. Sí, en la práctica, de hecho ya van a ver que luego este bloque va a desaparecer, ya no nos va a importar. Pero todo lo que hemos dicho nos va a servir para entender el indicador que viene. Es más o menos como el R cuadrado. Si vieron que para llegar al R cuadrado nos toca explicar qué es la TCS, la MSS, pero al final, ¿qué es lo que nos sirve? El R cuadrado. Entonces, lo mismo va a pasar ahorita. Vamos a usar todo lo que hemos dicho para el verdadero indicador que nos interesa. Con eso, si alguien ya se durmió en todo este paso, ahorita puede despertarse, por favor, ¿no? Entonces, ¿cuál es el indicador que me interesa? El error estándar del modelo. Ese seguramente lo habrán escuchado en algún lado. Entonces, vamos a ver esto, ¿no? Primero. Una preguntita. Sí. Tú habías tenido, bueno, en la clase anterior, la última, Tairal, está justo, puedes ponerte en el está. En el stata. Ya. Ya, esa tabla entre source y la diagonal de 363.03. Ajá. Esa es la tabla ANOVA. Exacto. Ajá. ¿Tiene algo que ver con el modelo ANOVA? No tanto, sino que es el análisis of variance, pero de la regresión. Es de la ANOVA de la regresión, más bien. No tiene que ver con el... de varianza de la regresión. Exacto, es el ANOVA de la regresión, no es de la prueba ANOVA, que esa es más bien para ver la descomposición de varianza y eso, no, esa es otra. ¿Sí? Y se ve por qué no, o sea, esta es la varianza y esta es la descomposición, ¿no? Entre modelo y residuo. Por eso se llama ANOVA. Sí, lo que pasa es que el término ANOVA se usa en muchos contextos, ¿no? Entonces, desde la ANOVA en regresión. Pero bueno, buena pregunta. No quería que nadie me haga esa pregunta, pero bueno, ya. Sí. Es que no soy muy partidario de esas pruebas estadísticas, pero bueno. No importa, sigamos. Entonces, ahora sí. Vamos a concentrarnos en esta división. ¿Ya? ¿Qué está en el numerador? El RSS. Sabemos que es el RSS, la suma de cuadrados de los errores. O sea, es como esa magnitud de cuánto del modelo el modelo no logra explicar. O sea, esa suma de cuadrados de los errores. ¿Y qué está en el denominador? Ahora ya sabemos, los grados de libertad. ¿Qué significaban los grados de libertad? Todas esas variaciones que pueden darse libremente. Cuando ustedes hacen esta división, surge un indicador que se le conoce como el error cuadrático medio. ¿Sí? El MSE o el Mean Squared Error. ¿Ya? ¿Sí?
Que tiene sentido hasta cierto punto. ¿Por qué se llama squared error? Porque es el error al cuadrado. ¿De dónde sale este error al cuadrado? Si recuerdan, esto de aquí viene de la fórmula RCS. ¿Sí? Entonces, los errores al cuadrado. ¿Y por qué es min? Es min porque estamos promediando, pero no les promediamos para el total de la muestra. Promediamos para el total de la muestra quitando los grados de libertad que en cierta medida hemos usado para estimar el modelo. ¿Qué grados de libertad usamos para estimar el modelo? K. ¿Por qué K? Ese K viene de la estimación de beta 1. ¿Y por qué este otro 1? Porque ese viene de la estimación de beta 0. Entonces, como quien dice, ok, vamos a promediar el cuadrado de los residuos para el número de grados de libertad que nos quedan luego de haber estimado beta 1 y beta 0. ¿Sí? Es como una corrección por grados de libertad. Ok, entonces, ¿por qué se hace esta corrección por grados de libertad? En realidad esto es porque con esa corrección, esto se va a volver un estimador insesgado de la varianza. ¿Se acuerdan de esas propiedades, no? Insesgado, consistente, ¿y cuál más era la última? Eficiente. No vamos a demostrar eso, sí, porque te gana, pero quédense con esa idea. Estas correcciones de grados de libertad permiten que cuando yo analizo este estimador, porque recuerden que este es un estimador, este estimador va a salir insesgado. ¿Sí? Todas estas correcciones son necesarias porque les permite a los estimadores ser insesgados. Caso contrario, si hiciéramos un promedio simple, ese sería un promedio simple, ¿no? 1 sobre n. Ahí sale sesgado. Eso ya es una propiedad del método, ¿no? Ok, entonces como les decía, esto se conoce como el error cuadrático medio o mean squared error y sirve como un indicador de la calidad del estimador. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Que este MC sea más alto o más bajo. Bajo, ¿no? Está en la pizarra. Ya, entonces, ¿por qué quiero que sea más bajo? Quiero que sea más bajo porque es la suma de cuadrados de los residuos, solo que está promediada. Entonces, mientras más bajo es el MCE, ¿qué va a significar? Que más baja es la RCS y por tanto que más bajo va a ser los errores. ¿Sí? O la otra opción es que esto baja porque tengo más muestra. ¿Sí? Entonces esto es interesante. Este indicador toma al mismo tiempo la magnitud de los errores y el tamaño de muestra. Entonces tengo dos opciones para bajarme el error cuadrático medio. La una opción es que mi modelo genere menos errores. O la otra opción es que mi modelo tenga más muestra. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el problema de este indicador? Las unidades. Esto está al cuadrado. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Recuerden que el error UI es el valor original menos el valor estimado. Tanto el original como el estimado están medidos en las unidades de Y. Si Y fuera el PIB, esto estaría en dólares, ¿están de acuerdo? Por tanto, ¿en qué unidades estaría el error? En dólares. Pero en cambio, ¿en qué unidad estaría este error cuadrático medio? Dólares al cuadrado. Entonces, ese cuadrado hace que este indicador ya en la práctica no sea útil porque no está en unidades que puedo interpretar. Entonces, ¿qué es lo que se suele hacer? Bueno, ¿qué harían ustedes para corregir esto? De hecho, está en la pizarra también. Sacamos la raíz cuadrada. Sería la raíz del error cuadrático medio o la root mean squared error, que es la RMC, que es lo que bota stata. ¿Sí? O sea, la raíz de este indicador. ¿Ya? Esta raíz, este indicador, es el que nos interesa. O sea, toda la lata que he estado dando hoy día, bueno, esta parte, es para llegar a ese indicador, el RMS. ¿Sí? El error cuadrático medio en raíz, o la raíz del error cuadrático medio, root of mean squared, root of mean, aquí me falta el of. ¿Sí? Entonces, esta es la raíz cuadrada del error cuadrático medio. A ver, ¿qué querrá decir esta raíz? Como decíamos, este se parece casi que a una varianza, ¿no? O sea, si ven, es unos errores elevados al cuadrado, casi como una varianza. Entonces, esta raíz, ¿qué intuición tendrá? Si esta es la intuición de una varianza, más o menos, la raíz de la varianza, ¿qué será?
La desviación estándar. Este indicador es una estimación de la desviación estándar de los puntos alrededor de la recta. ¿Sí? Entonces, eso creo que está en la siguiente lámina, si me permiten. Bueno, ahí está la fórmula, ¿no? Si poniéndole todo junto se ve intimidante, ¿no? La raíz de la división de no sé qué, pero no me interesa eso, sino más bien que sepan que este error, root of mean squared error, también se le conoce como el error estándar de la regresión, ¿sí? O también, Stock y Watson les llaman, está en inglés, ¿no? El Standard Error of the Regression, el SER, ¿ya? El error estándar. ¿Cuál es la idea del error estándar? Entonces, ahora sí, volvemos a nuestra regresión, ¿ya? X, Y, va a la regresión y sabemos que los puntos no caen exactamente sobre la recta. Un poco más arriba, un poco más abajo. ¿Sí? Entonces, el RMCE, ¿sí? Este RMCE, o sea, le vamos a llamar RMCE porque son las siglas que usa Stata, pero cuando le pongamos nombre le vamos a llamar el error estándar. Estándar. ¿Sí? Este de acá, el error estándar. Este error estándar, en definitiva, es el que me dice, ok, en promedio, ¿cuánto se desvían los puntos de la línea? Tal como una desviación estándar. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo quisiera, aquí me voy a adelantar un poco, pero supongamos que estos residuos se mueven o tienen una distribución normal. Supongamos, ¿ya? O sea, supongamos que estos residuos siguen una distribución normal. ¿Ya? Si los residuos siguen una distribución normal, ¿en qué valor o en cuántas desviaciones estándar yo sé que tengo aproximadamente el 95% de casos? ¿Se acuerdan? El error estándar 1,96. 1,96, ¿no? ¿Sí? En 1,96, el 95% de que los datos van a estar ahí. Entonces, si yo tengo mi recta y me subo 1,96 errores estándar, a ver, voy a poner otro color, ya el amarillo ya no veo yo mismo. Ya. Entonces, si me subo 1,96 RMCE, o sea, errores estándar, sí, de la recta no, de la recta me subo 1,96 y de la recta me bajo 1,96 RMCE, asumiendo que los errores son normales, ¿no? Y me construyo unas franjas paralelas a la recta, ¿qué esperaríamos? Que el 95% de los datos, porque ya ni siquiera son los errores, son los datos, ¿no? Que el 95% de los datos caigan dentro de ese rango. Y ya tengo poder de predicción. ¿Sí? Pero, claro, aquí, ¿cuál fue el truquito? O sea, ¿qué supuesto tocó meter así de la manga, ¿no? Sacarse de la manga? Normalidad, ¿no? ¿Ya? Pero bueno, es para efectos didácticos ahorita. Pero ya se entiende entonces que este indicador sí es importante, ¿no? Porque ese indicador me está diciendo cuántas desviaciones estándar voy a tener mis datos por encima y por debajo de la recta. Entonces, y me va a permitir construir estas bandas y me va a poder tener poder de predicción. Porque ahora yo sé que si tengo este modelo y asumiendo que el modelo es correcto, ya tengo la capacidad de adivinar 95 de cada 100. ¿Sí? Que obviamente no es perfecto, pero no está mal, ¿no? Y otra vez nos seduce la econometría, ¿no? Otra vez nos hace pensar que bestias y... Y eso sí está dentro del rango, porque si está dentro del 5%. Claro, bueno... Toca de nuevo correr los datos. Bueno, en este caso no, porque en realidad este sí es el 95% de los puntos, ¿no? Este sí es el 95% de los puntos. Más bien, ese problema venía con el intercepto y la pendiente. O sea, todo esto es válido si estos realmente son beta 0 y beta 1 adecuados. ¿Qué tal si mi recta es al revés? O sea, ¿qué tal si mi muestra está mal tomada? Entonces, por más que sea el 95%, va a estar mal. ¿Sí? Entonces, más bien por ahí yo le vería, ¿no? O sea, que... O sea, no es la probabilidad, la del 5%, que siempre en toda muestra aleatoria sucede. No. ¿No? Es el 95% de que en esta regresión va a caer un punto dentro de las franjas. En esta regresión.
O sea, ahí no me queda como muy claro, porque cuando veíamos en las clases anteriores, Claro. siempre que hay esa posibilidad de que nuestros datos levantados caigan en el cielo, y nadie sabía. Teníamos que volver a correr los datos para ver si mismo estaban en el 5%. Pero en este caso, entonces, ¿se elimina ese riesgo o esa posibilidad de que caiga en el cielo? No, ese riesgo sigue siempre. ¿Siempre? Siempre. Solo que a ese riesgo se agrega otro riesgo. Y ese otro riesgo es que tal vez caiga un punto fuera de esta franja, pero de la misma muestra. Entonces siempre nos va a tener, o sea, vamos a tener que hacer una nueva corrida de datos para confirmar. Si quisiéramos ser bien rigurosos, claro, o sea, porque si hiciéramos otra corrida, o sea, digamos otra muestra, ¿no? Lo que nos va a dar es otra recta con otra franja. Entonces, ¿qué sería lo ideal? Que las franjas más o menos sean estables, ¿no? O sea, que no cambien mucho. Entonces, ese sería, digamos, un análisis ideal. ¿Con una segunda corrida o tres o cuántas? Depende que también esté el muestreo y el tamaño de la muestra. O sea, ya depende de muchos factores, ¿no? Sí. Pero usualmente depende sobre todo del tamaño de muestra. Si mi tamaño de muestra es lo suficientemente grande, no voy a necesitar muchos muestreos porque voy a capturar una parte importante, ¿no? Y que esté bien hecho el muestreo también, ¿no? Si está bien hecho el muestreo, no voy a necesitar hacer varias, pero si está mal hecho, así haga miles de muestreos, no voy a dar nunca, ¿no? Bueno, entonces por eso les decía que sí, ganamos poder de predicción, pero igual, ¿no? Como decía, ¿se acuerdan la frase del inicio de este bloque, no? O sea, los estadísticos y los economistas, al igual que los artistas, tienden a enamorarse de sus modelos. Aquí uno dice, qué bonito, ya tengo unas franjas y puedo adivinar que el 95% de puntos caen dentro. Sí, pero ¿cuál fue el supuesto para poder hacer eso? Asumo que cada puntito que está aquí sigue esa distribución normal. Si esos puntos no siguen una distribución normal, ya la cosa no es tan fácil. ¿Sí? Entonces esos detallecitos hay que tomarlos en cuenta, ¿no? Pero bueno, más allá de esos detalles, este indicador, estamos de acuerdo que este sí nos importa full. O sea, este error estándar de la regresión nos importa y por tanto, ¿cuál es nuestro deseo? Que el RMSE sea más alto o más bajo. Bajo, lo más bajo posible, porque mientras más bajo, eso sí, sea cual sea la aleatoriedad. Mientras más bajo sea el RMSE, ¿qué va a pasar con los puntos? Van a estar más pegados a la línea. De hecho, si el RMSE fuera igual a 0, ¿qué significa? Residuos, 0. ¿Sí? Entonces, mientras más cerca esté a la línea, mejor. Y por tanto, mientras más cerca esté el RMSE a 0, mejor. Pero porque eso es 0, todos los puntos estarían sobre la línea. Claro, entonces nunca va a ser 0. Ah, bueno, cerca a 0. Sí, cerca a 0, porque en la realidad nunca va a ser 0, ¿no? Sí, muy buena observación, es una muy buena observación. Cerca a 0. Solo que tiene una ventaja adicional. Las unidades, ¿sí? Las unidades en las que esto se mide son las mismas unidades de Y. ¿Sí? Ay, ¿qué es eso? Disculpe. Amarillo, ya. Entonces, como el error y Y poseen las mismas unidades, el error estándar de la regresión también se mide en las mismas unidades. ¿Se acuerdan que teníamos este problema de dólares al cuadrado? Este ya no. O sea, este es un indicador que se mide en la misma unidad que la variable Y. Y eso es lo que le hace súper práctico. ¿Sí? De hecho, volvamos a ver el stata. En el stata, ¿dónde está el RMSE? ¿Lo encuentran? ¿Cómo hacer zoom? Pregunta instrumental. ¿Sí hay cómo hacer zoom en stata? Sé de todo menos cómo hacer zoom en stata. El otro control. No, ya, bueno. Sé de todo menos cómo hacer zoom, disculpa. Ya. En fin, ¿dónde está el root MSE? Sí le ven que está aquí, ¿no? Y es un número, 18,58. Ese número tiene interpretación directa. ¿Qué es el 18,58? Nos toca recordar que es Y. ¿Qué era Y? Y recuerdan que era el promedio de los exámenes de matemáticas más examen de lectura, creo que era, sobre 2. O sea, son puntos de un examen. Entonces, ¿qué es este 18,58? Puntos de examen. ¿Qué nos está diciendo ese 18,58? Esta es la idea de cómo se desvían los datos de la recta. O sea, los datos tienden a desviarse 18 puntos de la recta. Examen sobre 100.
Creo que sí, no sé exactamente sobre cuánto será. Buena pregunta. Claro, no es lo mismo, obvio. Claro, no es lo mismo. De hecho, buena observación. ¿Cómo responderíamos eso? Podemos hacer un summary, un resumen de los datos. O sea, un sum viene del summary, ¿no? Un sumario. Ya puse 2Ms. Ahí está. A ver, entonces, Y era esta calificación. Dice que va desde 600 a 700. Parecería ser sobre 1000. Sí, ¿no? 600, a ver, perdón, mínimo 605, 706, sí. Sí, parece ser sobre 1000 estos puntajes. Sí, entonces ya vieron, con el comando sum ustedes tienen un resumen de algunos estadísticos de las variables, ¿no? Entonces sí, puede ser. Entonces, ¿Puede repetir la interpretación del root? déjenme ver si está aquí. No, bueno. Ahí como el ejemplo. Sí, lo que pasa es que creí que estaba acá el ejemplo de stat. Ya. A ver, entonces les decía, ¿no? Aquí está el root MC. Entonces la interpretación es que los datos tienen una desviación de 18 puntos con respecto a la recta. O sea, es inmediata, ¿no? O sea, el error estándar o la desviación estándar de los puntos respecto a la recta es de 18 puntos. O sea, hay 18 puntos que se desviaron de la recta. Es la desviación estándar. O sea, la desviación estándar de los puntos respecto a la recta, es de 18 puntos. Pero no tengo claro. O sea, si la desviación estándar siempre la queremos bajita y el 5% es como lo aceptable. O sea, Ajá. ¿esos 18 puntos qué son entonces? Más bien es así. 18 puntos es una desviación estándar. ¿Cuántas desviaciones estándar? Volvamos a asumir que los errores son normales, ¿ya? Si vuelvo a asumir que los errores son normales, sabemos que el 95% de casos está con 1.96, ¿verdad? Ya. Entonces, hagamos la operación. Display, ¿qué pasó ahí? Ya. Display 1.96 por, ¿cuánto salió el? Debe estar guardado el RMC, ¿no? RMC. ¿Cuánto salió? 36, 18, 36, casi 2, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podría decir con el 36? Si asumo normalidad. El 95% de los datos está más o menos 36 puntos de la recta. Pero son esos puntitos, Exacto. los datos. Ya los datos. 36 datitos. No, perdón, ¿cómo? Es que cada punto es un dato. Sí. No son 36 datos. No, perdón, 36 puntos de examen. Digamos que el examen se mide en dólares, ¿ya? $36, digamos. Ya. O sea, son las unidades en las que está medida allí. Mala elección puntos, ¿no? O sea, puntaje. 36 puntajes. ¿Cómo? O sea, más o menos. Sí. Claro. Sí. No, está bien. No. Eso, 36 vistas, ya, gracias. O sea, no, sí se menciona. Unidades de puntaje. O sea, si el puntaje es sobre 1000, son más o menos 36 unidades de esos 1000. ¿Qué se les ocurre para...? Ya, este es un tema lingüístico más bien, a ver. Caritas felices. Esa me gusta. Ya, imaginemos que se califica sobre 1000 caritas felices. Estas serían 36 caritas felices. Es decir, cada punto, literalmente coordenadas, cada punto, cada dato, está 36 caritas felices por encima o por debajo de la recta. Y mientras más caritas felices es más... 18, ¿no? ¿Es más grave o menos caritas felices es mejor? Menos caritas felices es mejor. Es menos errores. Exacto. Por supuesto. Exactamente. Perfecto. Buena esa de las caritas felices. ¿Perdón? ¿Por qué 36? Claro, es 18, pero 18 es una desviación. Entonces, yo como asumí que el error es normal, entonces yo sé que tengo que sacar 1,96 veces ese error, porque con 1,96 sé que tengo el 95% de casos, porque es normal.
Entonces, lo que estábamos haciendo es, dijimos, digamos que es 2, ya, para hacerlo rápido. Entonces, 18 por 2, 36. Esa es La la... franja ahora es de 36. Exacto. No es de 18, exacto. El 18 no es la franja, no es la amplitud de la franja. Si quieren, es la mitad de la franja. No. 36 arriba, 36 abajo. Sí. Sí, porque recuerden que la normal esto es 0 y después viene más 2 sigma y menos 2 sigma. Entonces sería, en vez, imagínense que aquí, justo en el 0, está pasando la recta. Imaginen ya que aquí del 0 sale la recta. Entonces sería 36 por encima de la recta y 36 por debajo de la recta. ¿Y si era 3 sigma? ¿Cuál? Para tener el 99%. Ah, ya, puede ser, ¿no? Pero usualmente con 95 ya, digamos que 95 es el estándar, ¿no? El estándar. Sí. De hecho, verán, tenemos nosotros el scatter, hagamos el scatter, verán. Me gustó eso de las caritas felices, no es por nada, pero... Verán, esta es lección para los economistas. A veces el problema es que como nosotros tenemos mucho vínculo con la programación, la matemática y no sé qué cosas, nos olvidamos de la necesidad de usar el lenguaje. Sí, o sea, el tema de la comunicar los resultados también es importante, ¿sí? Porque si no, uno no sabe comunicar. Verán, es lo que decía Keynes. ¿Qué decía Keynes? Los economistas debemos aprender a leer los símbolos, pero hablar con el lenguaje convencional. ¿Sí? Entonces, siempre traten de decir las cosas lo más simple posible. Así que eso de las caritas felices, me merece una carita feliz. O sea, sí, no, exacto. No, carita feliz, literalmente. O sea. A ver, pues ahora sí, hagamos un scatter YX LFIT. ¿Qué voy a hacer con esto? Entonces ahí ustedes pueden ver que tengo los puntos y la recta. Pero ya los datos reales, ¿no? De los puntos y la recta. Era hacer una recta más... Sí teníamos una recta editada, ¿no? Es que estoy cansado y no me acuerdo cómo editar esto. A ver, ¿dónde estaba? LFIT. Había una LFIT más roja. Ahí está. Verán, yo tampoco me aprendo los comandos, ¿no? No se aprenderán los comandos. Más bien traten de guardar los archivos do y poner comentarios. Es más práctico. Aprenderse comandos es... Pero es que cuando estoy haciendo stata a veces me olvido de R y cuando estoy haciendo R me olvido de stata porque yo no memorizo. Con el control F le puedes publicar al comando. Ah, ya. Sí. Sí, ¿no? Bueno. Ya. Entonces verán. Aquí ustedes pueden ver que está la nube de puntos y la recta. Aprovechando que ya conocemos ese 18, o sea, sabemos que el error estándar o el root of mean squared error es 18. 18, redondeemos de 18, ¿ya? Entonces, yo haría lo siguiente. Lo que les decía, ¿no? Tengo la recta y de la recta puedo irme, o sea, imaginemos que la recta corta aquí, ya, supongamos. De ese punto me puedo subir 2 veces este error, 2 RMCE. O sea, de la recta me subo más 36, o bueno, 1,96 ya, para que no haya confusiones, ya, 1,96. No, ya que me está fallando hasta el pulso ahorita ya. 1,96. Y de aquí también puedo bajarme 1,96 RMCE de la recta. O sea, aquí estoy bajando, no, menos 26, redondeando. Y entonces, ¿qué tengo? Desde este punto, una paralela a la recta, y desde este otro punto, otra recta a la paralela. ¿Ya? Entonces, ahí está justamente eso. O sea, yo esperaría, si los errores son normales, ¿sí? Eso no olvidarnos. Si los errores son normales, esperaría entonces que el 95% de estos puntos en promedio caiga dentro de estas franjas. ¿Sí? Ahí digamos que englobamos toda la interpretación, ¿no? Entonces estos 36 son la unidad de este eje. ¿Sí? Ok, preguntas tal vez del RMC. Entonces está clarísimo que este sí nos importa, ¿no? O sea, este RMC es otro indicador que nos interesa junto con el R cuadrado. Aunque de nuevo no es tampoco vital, pero hay que saber qué significa, ¿no?
Listo. Entonces vemos que tengo aquí, bueno, el error estándar de la regresión. Bueno, eso ya podemos obviar. Grados de libertad, ya explicamos. Entonces aquí pueden ver que están los cálculos de lo que sigue de la tabla, ¿no? Entonces ya hemos explicado esta parte. Ya explicamos. Una preguntita ahí. Claro. Si era puntos de examen X, ¿cómo lo interpretabas del 18? Si eran puntos de examen, perdón. Eran, es que la variable no me acuerdo cómo era, puntos del examen sobre 1000. Ah, sí, creo que era puntos sobre, o sea, Los hasta 18, 1000 ¿cómo puntos. se interpretaba? O sea, los 18 son la desviación estándar. Son una desviación Las estándar. calificaciones que te permite tener un rango de error. Claro, o sea, el 18 es desviación estándar, a Pero secas. tú decías que ya tenía una unidad. Por eso, 18 unidades de Y. Son como calificaciones. Exacto. Las caritas Check, caritas felices. O sea, si nos ponemos más matemáticos, son 18 unidades de Y. Eso. Entonces, ¿qué unidades tiene Y? Ahí sí toca ir a ver la base de datos y... Incluso sería bueno ver la base de datos, ¿no? O sea, déjenme ver, a ver, hagamos las cosas bien. Vamos al archivo. Esta es otra cosa que los economistas nunca hacemos, o sea, ver el manual. A ver, ¿dónde está? Ejercicios de Es que para los informes te toca poner eso. Claro, claro, o sea, cuando uno es economista teórico hace nomás cualquier cosa, pero ya en el mundo real los documentos son clave. Déjenme ver, aquí debe estar. A ver, aquí está, miren, de California Standardized Testing and Reposting Start. Por aquí está la unidad. Ya, los scores son el promedio de los exámenes de lectura y matemáticas. Estudiantes de quinto grado, vean, ha sido. Ya. Eso es, ¿no? Los test scores. Ajá. No dice la escala. No dice la escala. Tocaría entrar al sitio web para el California Department of Entre mate Education. y lenguaje, creo. Sí, es el promedio. Eso sí sabíamos. Es el promedio de mate y lenguaje, pero quería ver si es que está la escala. O en lectura. Sí. Ah, no, lectura, perdón. Sí, mate y lectura. Tocaría ver. Sí, o sea, ya para efectos de un informe ahí sí es bueno tener la documentación, ¿no? O sea, verán, antes de hacer cualquier regresión, primero documentar todo. O sea, Saber qué hace. sí, documenten todo. Yo por eso primero me descargué el archivo básico, ¿no? Pero tocaría entrar a la página web a ver cómo es el detalle. Listo, entonces, como les decía, sí. Ya que tenemos estimado el valor del beta 1, ¿podríamos decir que se desvían 18 puntos del beta 1 o no? Del beta 0. Del beta 0. Del beta 0. Recuerden la gráfica última que hicimos, ¿no? O sea, aquí, ¿cuál me sirvió para poder hacer la gráfica de las bandas? Era beta 0. Entonces yo del beta 0 dije, ok, me voy a ir 1,96 errores estándar hacia arriba y 1,96 hacia abajo. Claro, tampoco es... Beta 1 es la pendiente. Exacto, beta 1 es más bien la pendiente. Pero francamente recomiendo, de nuevo, no hacerle mucha interpretación al beta 0. O sea, está cumpliendo su papel. ¿Cuál es su papel? Nivelar. Sí, está nivelando la recta y ayudarnos de referencia para construir las bandas. Pero traten de no interpretarle mucho, ¿sí? Porque yo he visto que a veces hay gente que le interpreta el beta 0 como los factores que sobran, cosas así, el factor autónomo, no sé qué. Traten de, ahí sí pónganse bien matemáticos. Beta 0 es el punto que nivela la recta. ¿Qué digo? Sí, beta 0. ¿Cuál es el que nos importa? Beta 1. Ese es el que nos importa, ¿sí? Porque recuerden, sí, es bonito, incluso las franjas se ven bonitas y uno se siente cómodo y todo, pero no es eso lo que buscamos. O sea, volvamos al inicio. ¿Qué buscamos? ¿Será que acaso la ratio de alumnos-profesor influye en el rendimiento académico? Sí. Entonces nunca perdamos el norte, ¿no? O sea, esto nos puede enamorar full. Ah, qué lindo el 95% de todo. No perdamos el norte, ¿no? O sea, claro, ahorita es fácil decirlo, verán. Ya cuando estén, acordaránse de mis palabras, ya cuando estén haciendo la tesis de la maestría, cuando estén con sus datos y sus modelos, seguro que ahí se olvidarán de lo que les cuento. Así que, por favor, nunca pierdan el norte. O sea, hay muchos indicadores que hay que tomar en cuenta. Exacto. Teoría, no solo un hito para Exacto. no emocionarnos y... Eso mismo, exacto. Entonces, siempre es más bien de desconfiar. O sea, tengo un panel de indicadores, debo saber qué significan, pero sin olvidarme que el norte es el efecto causal. De ahí el resto son adornos, si es que no tengo efecto causal. O sea, ¿qué tal si todo es espurio? Si todo es espurio, estoy jugando con números nada más. Desde lo que usted. A mí me encanta eso de hacer varias pruebas, incluso con Bootstrap. O sea, uno...
qué pena que no hay mucho tiempo, verán. ¿Cómo? O sea, remuestreo. O sea, de la muestra original. Es algo parecido a lo que ustedes van a hacer en el taller. O sea, de la muestra original, una submuestra. Y otra submuestra, y otra submuestra, y otra submuestra. Comparando los indicadores, digamos. Sí, eso tienen que ser ustedes en el taller, en uno de los talleres. O sea, para eso les enseñé submuestra, ¿se acuerdan? Entonces uno puede sacar su muestra y va viendo qué sale. Submuestra y va viendo qué sale. Pero tampoco hay que abusar porque uno podría sacar infinitas submuestras, ¿no? Entonces, eso se conoce. Es la base del método Bootstrap, pero bueno, ese es otro tema que ojalá algún rato se pueda hablar. Pero bueno, colegas, entonces ahora sí ya sabemos, esta parte ya sabemos qué significa. Ya sabemos los grados de libertad. Créanme que cuando yo aprendí econometría en un inicio no tenía ni la más remota idea de qué es grados de libertad. Espero haber hecho lo mejor posible para que se me haga entender. Esto es el promedio. Esta de aquí incluso sabemos que es la varianza. ¿Y ahora qué sabemos? Estos ajustes ya los conocemos y ahora sabemos lo importante que es esta raíz MCE, porque es el error estándar del modelo. Casi ya tenemos explicada la tabla de arriba, ¿no? Entonces, y lo mejor de todo es que ustedes se van a quedar con estas láminas de por vida, entonces no hace falta que se memoricen, sino simplemente cuando necesites buscas en la tablita y ya. ¿Sí? Entonces, Abusando un poco del lenguaje, podríamos decir que ese MSE es el mínimo cuadrado ordinario, ¿no? ¿qué es él? El mínimo cuadrado ordinario, ¿no? Abusando un poco del lenguaje. Ya, abusando del lenguaje, traten de no ser abusivos, pero si quieren abusar del lenguaje, yo diría que, qué buena pregunta, a ver, sería este de acá. Porque es el mínimo cuadrado ordinario, ¿no? Este ya es la raíz del mínimo cuadrado ordinario. Entonces, recuerden que es la raíz de la mean squared error. Creo que es este de acá, ¿no? Modelo squared, sí, este creo que es. Sí, MC, MRSS. Creo que es este. Ah, no. No, en abajo. Sí, es que me estoy perdiendo entre tanta cosa. Es el de abajo. Sí, gracias. Ese sería el mínimo cuadrado ordinario, ya, usando del lenguaje. Ya. Por favor, nunca dirán eso. Ya, o sea, sí. No, nunca dirán mínimo cuadrado ordinario. Ese indicador no existe, entonces. Pero es para la intuición, ¿no? Me imagino que es para la intuición, ¿no? Claro. Sí. Este es el factor clave y esta es la raíz del factor clave. Sí, está justo acá, ¿no? Entonces el 345 y aquí está la raíz del 345, que es el 1858. Sí, aquí están las fórmulas de todito, ¿no? Para que vuelvan a revisar. Muy bien, entonces, es que sí es bastante información, ¿no? O sea, por eso es que cuando uno hace stata y solo pone reg, y, x, enter, omite toditos estos detalles, ¿no? O sea, solo ya está la regresión. Y ya, R cuadrado, gracias. R cuadrado y gracias. En fin, bueno, ¿qué más? Bueno, ustedes ya saben que hay varios resultados que quedan guardados, ya hemos hablado de eso, ¿no? Incluso ya hemos visto cómo acceder a esos resultados. Aquí está una lista, pero ya vieron que al final todo se reduce a usar el comando help. Entonces ya hemos aprendido también que existe el comando help. Igual que en la vida, vean, si tienen dudas, help. Métanle help a lo que sea. Incluso si Stata no sabe lo que le estás preguntando, por último, Stata te pone unos sitios web en donde tal vez te encuentres ayuda. ¿Sí? Por ejemplo, inventémonos algún comando que no existe. A ver, pongamos help. ¿Qué comando? Help. Mamá. Ya. Pues mira, obviamente creo que no existe el comando mamá, asumo, ¿no? Pero incluso ahí Stata te da sitios web en donde cree que puede haber información que te sirva. ¿Sí? Entonces no tengan ningún recelo, más bien siempre pedirle ayuda a Stata porque te puede dar alguna vía de qué encontrar, ¿no? ¿Sí? Entonces ese help salva vidas, o sea, el help, o sea, es súper, súper útil. ¿Qué más? Entonces, bueno, eso ya hemos visto cómo acceder al RMC, entonces no hay mucho que ver ahí. Y bueno, aquí estaba la interpretación, ¿no? La desviación estándar de los residuos es aproximadamente 1858, ¿ya? Pero verán, no se confiarán. Repito que esta interpretación es asumiendo que los errores son normales. Si los errores no son normales, ya no es válida. Porque si ya no es normal, ya no cumple la campana de Gauss y ya no se cumplen los porcentajes que hemos visto, ¿no? Entonces esos detalles también hay que tomarlos muy, muy en cuenta, ¿no? Ya más adelante hablaremos del tema de la normalidad. Entonces aquí hay un resumen de interpretaciones. Para el ejemplo de la regresión con 420 distritos tenemos que el R cuadrado salió 0.051, o sea,
La ratio alumnos-profesor explica 5,1% de la varianza del rendimiento académico. No es mucho, pero bueno. Y recuerden, esta palabra explica en realidad significa reproduce, replica. ¿Sí? No es una explicación causa-efecto, simplemente es cómo se ajusta, ¿no? O sea que en realidad no explica el rendimiento. Claro, no es que esté Es explicando. una variable cualquiera Que no me ayuda explica. a reconstruir la serie. Es muy poquito. Sí. O sea, hay Pero, muchas variables más importantes que multiplicarían. bueno, no sabemos si más. Tal vez sea un montón de pequeñitas. Sí. Más variables, sí. Hay más variables. Que Muchas. me explicarían el rendimiento, pero esa del ratio, algunos profesores no. Ya, no me explica. Es que vamos de nuevo, ¿no? Bueno, es un tema semántico, no sé qué es explicar. Por eso es que, verán, por eso puse la palabra explicar. Salud. Gracias. En los libros van a encontrar explica, pero en realidad no es explica, es replica. O sea, es una variable que si le pongo en el modelo, replica el 5,1% de la variación de Y. ¿Explica o no? Eso ya es más bien el efecto causal que vamos a ver luego. Claramente esa variable no es suficiente. Exacto. Eso está claro. Claro, pero entonces ya viene la tendencia a este elemento de variable, quedó campeón de la Copa, bueno, todo. Ajá. Pero claro, pierde eso, claro, la libertad. Exacto. No es tan bueno. Ahora, de un total de 420, de una muestra de 420, ¿hasta cuánto, así ya por la experiencia, dirías que se puede meter variables para tener un grado de libertad que sea cómodo, digamos? Sí. Bueno, claro, bueno, para empezar yo diría, primero depende de la base de datos, ¿no? O sea, si la base de datos es limitada, voy a poner lo que tengo. Es que no hay una regla fija. Entonces, yo más bien ahí diría, bueno, verán, yo soy partidario de los modelos pequeños. Hay algo que se llama econometría del principio de parsimonia. Principio de parsimonia. Siempre estamos buscando el modelo más pequeño posible. O sea, si yo veo que con 4 variables ya tengo un buen ajuste, y más que buen ajuste, logro el efecto causal, listo. Si es que tengo 4 variables. Porque recuerden que incluso el R cuadrado no me dice efecto causal. Yo puedo encontrar efecto causal con este R cuadrado. O sea, y van a haber artículos académicos serios que con R cuadrado súper bajo ya encuentran efecto causal. Entonces por eso les decía, el R cuadrado es simplemente un ajuste. Por tanto, si yo con 4 o 5 variables, que no se come mucho grado de libertad, ya logro encontrar efecto causal, listo. Ahora, si es que no logro encontrar hasta a mí ya me incomoda modelos de más de 10, personalmente. Es como replicar un efecto fractal. Si tengo un chiquito, puedo reproducir a los otros. Exacto. O sea, en econometría siempre damos preferencia que mientras más pequeño el modelo, es mejor para reproducir cosas complejas porque tengo más control de lo que está pasando. En cambio, si empiezo a meter un montón de variables, pierdo el control. ¿Sí? Entonces, eso también, o sea, traten de ver la literatura. Esa es otra respuesta. Dependiendo del problema que estudiemos, hay algunas variables que ya son estándar, o sea, no tienen que inventarse. Y con esto mejor que cerremos la clase ya de una vez. Verán, cuando ustedes incluso ya hagan su tesis o una investigación, y esto ya es práctica mía, pura, no se inventen el agua tibia, no se inventen que voy a meter esta y la otra, primerito es la literatura. Antes del stata es la literatura, o sea, ver qué han hecho otros. Porque muchas veces veremos que resulta ser que ya es una práctica común meter tales y tales variables. O sea, resulta ser que ahorita, por ejemplo, si nos vamos a la literatura de educación, seguro que vemos que hay estudios que ya saben qué variables van. Y nosotros vamos a perder tiempo tanteando. Entonces, por eso es que también yo no soy mucho de la regla fija, porque cada literatura y cada problema tiene sus variables, ¿no? Puede ser que una sola variable y la ajuste súper bien. Entonces ya depende de cada caso. Así que antes de nada, incluso antes de meterse al stat y los datos, vean que han hecho otros, ¿no? Y de eso vamos a hablar un poco la próxima clase. Entonces, si les parece, solo déjenme, tengo un minuto todavía, déjenme terminar el video, ¿ya? Tranquilos. Solo para dejar lo que sigue, ¿no? Entonces aquí está el resto de interpretaciones. Ustedes las pueden leer, ya son lo que hemos dicho en la clase, ¿sí? ¿Sí? Así que en definitiva, colegas, con eso creo que está cerrada toda la parte de ajuste, ¿sí? Y nos queda listo para la próxima clase avanzar con predicción, ¿ok?
Pues ahora sí podemos terminar. Muchas gracias. Una muy buena noche, colegas.